Hola, soy Garland Nixon. Hablamos con Jody Brar, nuestra experta en imperialismo y en las maldades del imperio y de los imperios, y en cómo funcionan. Hoy tenemos un par de temas que tratar. Primero, empecemos por esto. Claro que vamos a hablar de lo que pasa en Asia Occidental, pero empecemos por esto porque están intrínsecamente ligados. A medida que los imperios empiezan a venirse abajo, se ponen cada vez más nerviosos por la gente dentro, por los ciudadanos que sufren por sus acciones, que expresen su descontento. Jody Brar, ¿qué tan grave es la situación en el Reino Unido? Tengo entendido que hay cosas terribles en marcha. Sí, absolutamente, Garland. Y estamos viendo, paso a paso, no tan lento en realidad. Cuando lo juntas todo, es un empuje hacia la fascistización de nuestro tejido social y legal. Y esto se ha ido acumulando desde hace tiempo. Quiero decir, algunos habrán notado cómo ese tipo de ideología transfanática que nos imponían antes de la pandemia de la enfermedad por coronavirus, el efecto escalofriante que todo eso tuvo sobre la libertad de expresión y que sigue teniendo porque la gente es sancionada y suspendida de sus trabajos por usar el género equivocado. Por ejemplo, recientemente hubo un caso de una enfermera que se negó a usar los pronombres deseados de un pederasta convicto que estaba en su sala, y, ya sabes, claramente un varón. Y ella se refirió a él por teléfono al médico como señor. Él tuvo una especie de epifanía y dijo, tienes que llamarme ella. Y cuando ella dijo, soy cristiana y no puedo hacerlo, perdón, él la inundó de insultos racistas y la suspendieron 10 meses. Y tuvo que pasar por todo un proceso disciplinario y demás antes de ser totalmente exonerada. Exacto. Pero todo eso contribuyó a crear un clima de miedo. La gente teme usar la palabra equivocada y teme hablar de lo que siente porque su sustento y su posición social corren peligro. En el trabajo, en Internet, pueden ser expuestos públicamente, todo eso. Exacto. Eso fue parte de construir la atmósfera que tenemos ahora, donde la gente siente que tienen que ser muy cuidadosos con las palabras que usan y con lo que pueden o no pueden decir, porque ahora hay serias consecuencias legales y económicas por usar las palabras equivocadas. Así que eso fue una parte de la situación que tenemos. Luego, desde la apertura de varios frentes de guerra por parte de los imperialistas en los últimos años, y especialmente con la guerra en Oriente Medio, hemos visto un empujón masivo hacia la criminalización de quienes exponen las mentiras que impulsan la guerra. Y de hecho lo vimos con la guerra en Ucrania, la guerra de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra Rusia en Ucrania. Hemos visto a periodistas independientes que intentaron mostrar la verdad sobre esa guerra y desenmascarar las mentiras propagandísticas que nos daban en Occidente. Periodistas independientes han sido sancionados en el Reino Unido, han sido esencialmente exiliados del Reino Unido, aunque son británicos, por las medidas legales que se han tomado contra ellos. Estas medidas pasaron en gran parte desapercibidas para la mayoría de la gente en el Reino Unido. A la gente la desacreditaron, ya sabes, todo ese tipo de formas de penalizar a las personas y hacer que sus vidas sean imposibles. En los primeros días o durante el periodo en que solo estaba la guerra de Ucrania, la mayoría de la gente no estaba involucrada. No entendían cómo les estaban mintiendo. No seguían a los medios independientes, no se dieron cuenta de que estos casos ocurrían. Pero claro, son formas en que el sistema se prepara para hacerlo de manera más habitual. Tienen ahora mecanismos establecidos que se han convertido en mecanismos usados y por tanto pueden señalarlos y decir, bueno, hay precedentes, llevamos tiempo haciéndolo, no puedes ponerte a objetar ahora. Es simplemente lo que hacemos. Y aquí está nuestro mecanismo, ¿sabes? Tenemos un procedimiento para eso. Exacto. Creo que es muy importante entender cómo, paso a paso, se llega a una situación de fascismo. No hace falta que haya botas militares, ni banderas, ni arengas. Es como un conjunto de procedimientos. Son personas dispuestas a aplicar esos procedimientos.
Quizá los apliquen con mucha cortesía, pero los aplicarán en nombre del Estado. Están respaldados por la fuerza del Estado. Así que por muy amables que te traten, no tienes opción, debes cumplir. Y la población en general lo acepta, el derecho del Estado a aplicar esos procedimientos. Han asumido la propaganda que acompaña la aplicación de esos procedimientos, procesos y leyes, hasta el punto de que la mayoría de la gente permanece apática. Básicamente permiten que el Estado siga aplicando todas estas medidas. Así que vimos, en la primera fase de la guerra en Ucrania, ese inicio de atacar la opinión disidente y, de hecho, despojar a la gente de su ciudadanía, ya sabes, quitándoles los pasaportes, negándoles acceso a la banca. Eso, en esencia, te convierte en una no persona en el mundo moderno, ¿no? Si te cierran la cuenta bancaria y no puedes acceder a servicios financieros digitales, y luego las sanciones, claro, son otro nivel en el que, ya sabes, solo puedes comer si el Estado lo autoriza. Bien, hemos visto esas medidas usadas contra personas que se pronunciaron contra el esfuerzo bélico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra Rusia y Ucrania. Luego, con el movimiento palestino y el auge del antisionismo, como resultado de que la gente se expuso a la horrenda criminalidad del asalto sionista a Gaza y el apoyo imperialista a ese asalto, tan claramente revelado a quienes prestan atención, hemos visto un empuje fuerte e implacable de la clase dominante aquí en Gran Bretaña y en general en los países occidentales. Creo que puedo hablar mejor de Gran Bretaña para criminalizar el antisionismo. Quieren impedir que hablemos del sionismo por completo. Quieren impedir que expliquemos qué es el sionismo, es decir, que es una herramienta del imperialismo. Quieren impedir que revelemos su naturaleza supremacista, racista y genocida, su historia, sus crímenes actuales. Quieren impedirlo porque están decididos a retener a Israel el mayor tiempo posible. Ha sido su instrumento de ataque más leal y útil para controlar los recursos de Oriente Medio. No quieren perderlo. Si llega el momento, y ya lo hemos hablado antes, en que ya no se pueda mantener, lo dejarán caer. Culparán de todo lo malo que haya pasado en Oriente Medio a los israelíes y nos animarán a todos a culpar a los judíos, ¿no? Serán ellos quienes fomenten el antisemitismo. De hecho, ya están fomentando el antisemitismo, pero las leyes que están introduciendo para intentar aplastar el discurso antisionista se centran en la incitación al odio racial, es decir, y ese odio racial es el antisemitismo, y el antisemitismo, según la definición que están usando, que no es una definición legal, la han aceptado las instituciones del Estado una por una. Es la forma en que interpretan la ley. ¿Cómo puedes decir que algo es racismo? Ah, bueno, tengo esta lista de ejemplos. Oh, dijiste cosas sobre Israel. Eso es antisemitismo, ¿verdad? En esto los británicos son brillantes, hacen una ley por la puerta trasera. No pudieron aprobar en el Parlamento la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, pero la han desplegado en tantos lugares que de facto se ha convertido en ley. Es como lo usan los tribunales laborales para juzgar si eres racista o no. En realidad es así como la propia policía. Cuando se le pide que interprete la ley que le han dado, eso es lo que consultan para decidir. ¿Estás incitando al odio racial? Bueno, tengo esta lista de ejemplos. Ah, sí, marcado, lo eres. O hay motivos para sospechar que podrías serlo, ¿verdad? Ya basta. Ya basta. Entonces pueden arrestarte y acosarte. Hemos visto aumentar todo eso. Y recientemente, mi camarada y hermano Ranjit Brar, que además es uno de los líderes de mi partido, habló en una manifestación pequeña pero muy animada frente a la Embajada de Estados Unidos en Londres. Pidió la victoria para Irán y para todas las fuerzas de la resistencia, incluidos los palestinos y los libaneses, todos los que están siendo sometidos a los más brutales ataques genocidas por parte de Israel, Estados Unidos y sus fuerzas aliadas. Y dijo en ese discurso que
quería ver a Israel borrado del mapa y reemplazado por Palestina. No hablaba de personas, sino del Estado. ¿Tiene un Estado derecho a existir? Es una pregunta interesante. ¿Es algo terrible pedir el desmantelamiento de un Estado? Pregúntate, ¿fue terrible para la humanidad que Rodesia desapareciera del mapa y fuera reemplazada por Zimbabue? ¿Es un crimen racista decir que quieres que Rodesia desaparezca y sea reemplazada por Zimbabue? Ahora podemos decir, en absoluto, una exigencia perfectamente justa y legítima. Ningún Estado tiene derecho a nada, y no hay nada de racista en decir que eso es un hecho. Israel se ha revelado como completamente ilegítimo. Siempre lo fue, pero ahora se ha revelado ante las masas de los pueblos del mundo. Eso se ha mostrado con mucha claridad, algo que durante mucho tiempo no fue evidente para la mayoría. Así que a Ranjit, básicamente, el discurso lo recogieron en Internet. ¿Adivina por quién? Un grupo de sionistas fanáticos en Gran Bretaña. Ahora, lo que también ha quedado muy claro en los últimos 3 años es que hay varios grupos sionistas que se presentan como si fueran simplemente grupos de presión independientes, pero en realidad muchos de ellos reciben financiación estatal, y lo que son en realidad es la policía política extraoficial de Gran Bretaña. Actúan como si fueran independientes, pero se ponen en contacto con tu empleador y con la policía de forma muy sistemática. Pero en realidad su trabajo es vigilar grandes manifestaciones, especialmente en Londres, donde las protestas suelen ser nacionales y más numerosas. Vigilan las redes sociales y buscan cualquier cosa a la que aferrarse para interpretarla, según estas nuevas leyes, como discurso de odio o apoyo al terrorismo. Olvidé mencionar que esa era la otra ley, la que están usando para intentar suprimir todo discurso a favor del pueblo palestino. Todas las organizaciones de la resistencia han sido oficialmente calificadas como grupos terroristas, lo cual es como decir que la resistencia francesa contra la ocupación nazi era un grupo terrorista. Pero lo han hecho, y eso significa que si mencionas los nombres de cualquiera de los grupos de resistencia palestinos, libaneses, iraquíes, o específicamente yemeníes o iraníes, y afirmas explícitamente que apoyas su lucha como un grupo de resistencia individual, puedes ser encarcelado por delitos de terrorismo como partidario del terrorismo. Y eso conlleva una pena de prisión considerable, y como consecuencia estás sujeto a un nivel mucho más draconiano de vigilancia policial. Y sabemos que además usaron esa ley, la ley de apoyo al terrorismo, para declarar terrorista a un grupo de acción directa, Palestine Action, en Gran Bretaña. Y ahora cualquiera que diga que apoya algo que Palestine Action haga o haya hecho, está expresando apoyo al terrorismo, y hablaremos de eso en un momento. Pero estas son las leyes que intentan usar para impedirnos expresar nuestro apoyo a la legítima resistencia de los pueblos de Oriente Medio contra el imperialismo angloestadounidense y contra el sionismo, contra el Estado Islámico, contra todo eso. Ya sabes, lo que el imperialismo les está haciendo. Así que a Ranjit primero le llamaron de su trabajo, no vengas mañana. Estás suspendido durante 2 semanas mientras se investiga un cargo por antisemitismo. Bueno, así que se fue a casa. Está en casa con 2 de sus hijos. Entonces, llaman a la puerta 2 policías que han venido y son muy educados. Pero resulta que han venido a arrestarlo. Y entonces se arma toda una discusión sobre quién se va a encargar de los niños. Pero dejan claro que Ranjit no es libre para arreglar sus cosas y luego ir a la comisaría a responder. Han venido a llevárselo. No hubo esposas esta vez. Es la 5ª vez que detienen a Ranjit por hablar o actuar en apoyo a Palestina. Básicamente, probablemente esta vez fue la más cortés. Los policías fueron los más amables.
pero estaban decididos a hacer cumplir sus órdenes. Y eso fue lo que le estuvieron repitiendo. Él les decía, ¿saben que los están usando como policía política? ¿Lo entienden? ¿Entienden que yo, activista antirracista, me están tildando de racista para justificar el acoso por mi discurso pro-Palestina y antiguerra, y que esto es represión política? En realidad os están pidiendo, por parte de criminales de guerra, que persigáis a quienes se oponen a sus crímenes, y eso os hace cómplices. Él intentaba explicarles todo eso a los policías y ellos básicamente, gracias, gracias, pero están siguiendo órdenes, seguimos órdenes. No podemos comentar eso, seguimos órdenes, seguimos órdenes. Y esto nos recuerda mucho a lo que nos cuentan sobre cómo fue posible que el holocausto contra los judíos europeos y otras personas continuara en la Alemania de los años 30 y cómo se hizo cómplices a tanta gente y solo seguía órdenes. Fue la explicación que muchos en la Alemania nazi dieron mientras cometían esos crímenes. Y lo que dijeron los juicios de Nuremberg tras la guerra es que eso no es una defensa válida. Es muy importante entenderlo. El precedente en nuestra historia y las normas actuales reconocen universalmente en el derecho internacional que seguir órdenes no basta como coartada para participar en crímenes de guerra. En fin, sea como sea, vinieron los policías corteses y dejaron muy claro que Ranjit tenía que ir con ellos. Así que lo arrestaron de nuevo, como dije, por quinta vez. Otra vez no lo retuvieron tanto como en otras ocasiones. Antes siempre lo habían retenido 24 horas y lo habían maltratado antes de interrogarlo y expulsarlo. Pero sí hicieron lo mismo que otras veces, como ya hemos notado, hasta que el Estado establezca un sistema que realmente les permita encarcelar a gente como nosotros que tiene el discurso equivocado y se opone a sus guerras. Aún no nos pueden encarcelar fácilmente. Están usando la libertad bajo fianza como cárcel, ¿no? Así que el procedimiento es un castigo, un hostigamiento repetido y otro trámite más. Y, claro, iniciar procedimientos disciplinarios en el trabajo es otro acoso y castigo. Y, en última instancia, hay un objetivo de privar a Ranjit de su puesto como cirujano en el Servicio Nacional de Salud, privarlo de su sustento y presionar su vida económica, familiar y profesional. Eso es un castigo, ¿no? Le consume tiempo y energía tener que luchar constantemente contra este tipo de casos y que lo etiqueten públicamente como racista, como partidario de terroristas y todo eso. Pero también lo que hicieron fue dejarlo en libertad bajo fianza, alegando que seguían investigando. Así que está bajo fianza por varios meses y con condiciones. Y la condición esta vez es que no puede acercarse a la embajada de Estados Unidos. Pero ya sabes, es una forma de mantenerte alejado de ciertos tipos de actividades el mayor tiempo posible. La última vez, Ranjit ha sido arrestado 2 veces hasta ahora durante el genocidio en Gaza y en ambas ocasiones lo pusieron en libertad bajo fianza mientras investigaban por aproximadamente 3 meses. Y luego eso se prorrogó por otros 3 meses más. Y todo ese tiempo está sujeto a condiciones, ¿no? Eso significa que no puedes ir aquí, no puedes ir allá, no puedes hacer esto, no puedes repartir un volante, no puedes dar discursos, bla, bla. Y eso ocurrió 2 veces. Y en ambas ocasiones, al final todo se archivó, ¿no? De hecho, en ambos casos, Ranjit y algunos otros miembros de nuestro partido iniciaron procesos legales por detención indebida. Pero todo eso es un fastidio. Y ya sabes, es algo secundario que pase con todo eso. Es solo para dejar claro un punto ante la policía. Así que aquí es donde está Ranjit en este momento. Le han vuelto a detener. Está en libertad bajo fianza otra vez. Lo están investigando en su trabajo otra vez. Sus colegas no lo han defendido. No pusieron resistencia frente a la policía. Lo excluyeron inmediatamente de las instalaciones, en cuanto la policía se puso en contacto, o los sionistas o quien fuera.
Ten en cuenta que hay otras personas que trabajan en el servicio de salud con acusaciones realmente horribles en su contra. Y no se les aparta del edificio hasta que esas acusaciones se prueben, claro. Podrían ser acusaciones de pedofilia y se les dejaría seguir trabajando hasta que se aclare y si se demuestra, entonces los echarán. Pero expulsar a alguien basándose solo en una acusación, sabiendo perfectamente que es una denuncia malintencionada para hostigarlo y que en realidad es un ataque a la libertad de expresión. Es bastante cobarde por parte del hospital donde trabaja Jet y por lo que veo ninguno de sus colegas se ha levantado. No veo a su sindicato protestando. No veo a nadie armando ningún escándalo. El movimiento británico contra la guerra no se ha quejado. El movimiento sindical británico tampoco se ha quejado. Esto es simplemente, lo persiguen por haberse plantado firmemente y con sinceridad contra el racismo, el colonialismo y la guerra genocida de nuestra clase dirigente. Y no hay respuesta de ninguna de las organizaciones que esperarías que lo apoyaran en una sociedad verdaderamente democrática o en un país con un movimiento obrero antiguerra genuino. Por supuesto, no tenemos liderazgos realmente pro clase trabajadora, ni en el movimiento contra la guerra, ni en el movimiento sindical. Están mucho más alineados con los intereses del sistema que con los de los trabajadores. Así que incluso la gente que supuestamente es antiguerra está dirigida por las mismas personas que gestionan la guerra. Así que entiendes por qué no les interesa defender a quien se opone de verdad a la guerra. Tenemos esta situación y puede parecer bastante ridícula a cierto nivel. Policías muy correctos y al final todo queda en nada y dices, bueno, fue solo una denuncia malintencionada que no hace nada. Pero una de las razones de eso es porque nuestro camarada Ranjit es muy elocuente, muy capaz de defenderse, no se deja intimidar para admitir algo que no hizo, puede desmontar todo lo que está mal en los argumentos que se usan contra él. Las personas que actúan por su cuenta, que no tienen la organización, la experiencia ni el conocimiento que tiene Ranjit para combatir este tipo de argumentos, son mucho más vulnerables. Ha habido muchos médicos del Servicio Nacional de Salud que, de hecho, han sido inhabilitados y otros trabajadores sanitarios apartados de sus puestos y otros trabajadores en general por decir lo que se considera el discurso equivocado. Han sido empujados a disculparse por un antisemitismo que nunca expresaron porque sus abogados les dijeron que eso era lo mejor y que así todo se arreglaría. A Ranjit, uno de sus abogados al principio, la primera vez que le arrestaron, le dijo, lo mejor es que pidas perdón. ¿De qué estás hablando? No voy a pedir perdón. No voy a admitir que hice algo que no hice. ¿Crees que me dejarán en paz si hago eso? Si les cedes algo, volverán por más. En cuanto empiezas a decir lo siento, lo tienes crudo en este tipo de situaciones. Peor aún, te conviertes en cómplice. Porque en ese momento, cuando dices lo siento, pueden usarte como ejemplo. Mira, Garland dijo que lo sentía porque entendía que estaba mal, y es un activista muy conocido, y todo el mundo sabe que está luchando contra esto. Pero incluso él, ya sabes, siempre hacen lo mismo. Hasta Garland reconoce que eso estuvo mal. Y él simplemente dijo que lo sentía y se fue. Sé como Garland, no hagas eso. Ya sabes, ese es el juego que juegan. Eres su mejor herramienta si accedes a lo que quieren. 100%, Garland 100%. Y tienes razón, estás sacrificando a todo el mundo cuando haces eso. Una de nuestras grandes críticas a Jeremy Corbyn es que cuando lo acusaron de antisemitismo, siempre fue una mentira fabricada. Y él solo decía perdón, perdón, perdón sin parar y traicionó a todos los que tenía alrededor. Toda su campaña, ya sabes, traicionó a la gente que creía en él. Sacrificó a los antisionistas y al Partido Laborista. Y, ya sabes, se hizo el mayor daño posible para ganar una elección, porque no paraba de pedir perdón cuando lo acusaban de algo que no había hecho, cuando debería haber dicho ¿de qué estás hablando? Eso es absurdo, yo soy antirracista. Exacto. Bernie Sanders hizo lo mismo. Bernie Sanders, exactamente lo mismo. Bernie Sanders estaba compitiendo cuando montaron todo ese asunto del Russiagate. Y entonces Bernie iba por delante, estaba ganando. Y luego salieron misteriosamente unos artículos en el periódico The Washington Post. Vladimir Putin adora a Bernie Sanders.
Vladimir Putin, los rusos están ayudando a Bernie Sanders. Y le preguntaron, ¿qué piensas, Bernie? ¿Será mejor que Vladimir Putin deje de ayudarme? Y nosotros, ¿qué estás diciendo, Bernie? Y nosotros, bueno, ya sabes, los llamados seguidores de Bernie se enfadaron entonces. Bernie, ¿por qué haces eso? Solo te estás perjudicando. No, era mucho peor que solo perjudicarse a sí mismo. Estaba legitimando lo que hacían, diciendo, mira, de hecho, además, estaba convirtiendo su supuesto movimiento antibélico, antiimperialista y antisistema en la campaña más productiva que este monstruoso sistema belicista pudiera tener. Totalmente, absolutamente, Garland. Tienes toda la razón. Y empieza a parecer, a decir verdad, sobre todo cuando ves cómo se repite este montaje en tantos países, que todo está muy coreografiado, ¿no? Empieza a parecer un 1-2 deliberado, ¿no? Pues primero ponen al chivo expiatorio y luego dan el golpe, y de pronto el discurso del supuesto movimiento opositor se vuelve más belicista que el propio partido conservador belicista, ¿no? Y luego, otra vez, es todo ese rollo de que no tienes derecho a hablar si eres... Realmente se lo están imponiendo a todo el mundo, ¿no? Estos son los límites absolutos de hasta dónde pueden llegar tus opiniones. Y si te sales del guión, todo el sistema va a por ti. Así que cállate, mantén la cabeza baja y no te involucres. Si piensas distinto de lo que se expresa dentro de lo que llaman la ventana de Overton de la oposición aceptable, no salgas de ahí. Y lo que vemos es que la ventana de Overton se está reduciendo constantemente. Y nos lo están demostrando con toda esta represión. Nos están mostrando cómo la ventana de Overton se reduce y que no debemos salirnos de esos límites. ¿Y qué tipo de castigo te espera si te sales de esa línea? Se lo he dicho antes, ¿no? Y los casos de Ranjit muestran claramente que, en este momento, la máquina estatal británica todavía no está del todo preparada para llevar a cabo condenas exitosas contra muchas de las personas que querrían encarcelar por su agitación y actividad antisionista y antiimperialista. Pero paso a paso están implementando todos los mecanismos que necesitan. Por ejemplo, prohibieron a Palestine Action y han estado creando una situación en la que hay un grupo llamado Defend Our Juries que se moviliza. De hecho, salieron otra vez este fin de semana. Y han reclutado a un buen montón de gente bien intencionada para que sea su carne de cañón, básicamente para alimentar a la policía. Su tarea es desafiar la prohibición impuesta a Palestine Action, expresando públicamente apoyo a Palestine Action. Lo hacen en masa y dicen que su objetivo es reunir tanta gente que desborden a la policía. Pero la verdad es que, primero, coordinan con la policía cuándo y dónde van a estar. Dejan claro cuánta gente va a haber. Así que en realidad no están intentando desbordar al sistema. Lo que en realidad hacen es darle al sistema entrenamiento en arrestar manifestantes. Y es el mejor entrenamiento posible porque pueden aprender todas las técnicas de cómo cargar con alguien en una situación donde los manifestantes no reaccionan. Nadie resiste el arresto, ni los manifestantes ni los espectadores. Se anima a los espectadores a hacerlo. Les enseñé la postal otra vez, ¿no? ¿Qué les decía a los espectadores que hicieran? Sean testigos, en silencio y con respeto. ¿Por qué? ¿Por qué la función de la gente que ve a otros ser arrestados injustamente por sostener un papel es quedarse mirando y como mucho sacar la cámara? Pues, en realidad, a mí me parece un ejercicio de entrenamiento policial. Podemos practicar. ¿Cuánta gente hace falta para sacar a alguien de una línea de protesta? ¿Cuántos podemos procesar en un día? ¿Cuántas comisarías necesitamos? ¿Cuánta gente necesitamos? Así podrían montar y probar toda la logística, de forma muy segura, justo delante de nuestras narices, ¿no? Porque ninguna de esas personas se está resistiendo activamente. Y lo que lo necesitas es Pero cuando ves a 5 tipos cargando a esa anciana fuera del lugar, cuando miras cómo llevan ese cuerpo, parecen exactamente la policía israelí en Cisjordania llevando a alguien en una protesta allí, salvo que allí la gente intenta impedir que eso ocurra, ¿no? Y aquí la policía todavía no tiene que preocuparse por ese lado de las cosas. Solo pueden practicar su técnica
para cargar personas, ¿no? Y eso es lo que están haciendo. Están preparando todos los sistemas que necesitan para procesar a grandes cantidades de gente, se están preparando con las técnicas necesarias, adquiriendo experiencia para retirar a manifestantes que no quieren ser movidos de donde están, ¿no? Y básicamente se les está dando esa oportunidad. También se les está dando una gran lista de contactos de un montón de personas que realmente detestan y se oponen a los crímenes de guerra de Israel sionista y a los partidarios de Israel sionista en Gaza, y que realmente estarían dispuestos a arriesgarse un poco para que eso pare. Así que son gente de buen corazón, ¿no? Muchos son jubilados porque piensan que no tienen nada que perder y que estos crímenes son atroces, así que estoy dispuesto. Pero por supuesto, se apuntan en la web de Defend Our Juries, que dirige Roger Hallam, vinculado a la Agencia Central de Inteligencia, quien también fundó Extinction Rebellion, Just to Stop Oil y una serie de otros movimientos de fachada por la misma razón, desviar las energías de personas que de verdad quieren ver cambios hacia actividades inofensivas y entregar al Estado una lista de contactos de gente dispuesta a hacer acción directa para asegurarse de que su actividad se use en realidad para beneficiar al sistema de alguna manera. Ahora, en ese sentido, creo que es sobre todo un ejercicio de entrenamiento, pero también prepara o siembra en el resto de la población la idea de que la protesta es prácticamente inútil, la acción directa es inútil, es una burla de la verdadera acción directa. Sabes, lo haces todo a plena vista, lo haces en coordinación con la policía, facilitas que la policía, ya sabes, detenga, acuse y tramite a toda esa... Normalmente aquí, como en la protesta No Kings, suelen tener una página web a la que vas. Te piden tus datos para que básicamente te sientes y escribas tu información en una base de datos gubernamental. Nombre, dirección, todos los datos. Así que es como, perfecto, otro más directo a la lista de vigilancia de terroristas. O sea, es como, para ir a una protesta, tengo que entrar a una página y escribir todos mis datos, confiando en que el gobierno no tiene absolutamente ninguna implicación, y de ninguna manera lo usarán en mi contra. Es completamente una locura. Tienes razón. Muestra la ingenuidad de mucha gente y cómo una página bien presentada basta para engañar a personas dulcemente ingenuas y hacerles creer que quien está al otro lado quiere lo mismo que ellas. Y en realidad, mucho de eso se reduce al hecho de que esta, ya sabes, capa activista de la población, todavía muchos de ellos siguen siendo lo bastante privilegiados como para creer de verdad que existe algo llamado democracia británica y que el Estado es una institución generalmente benévola, neutral y que puede usarse en nuestro beneficio, que los problemas del sistema son culpa de unas pocas manzanas podridas y que, señalándolo a todo el mundo, se darán cuenta, despertarán y todo se arreglará. O puedes persuadir al gobierno o puedes persuadir a los ricos sobre todas las cosas que hay que arreglar. Y una vez que se den cuenta de que lo están haciendo mal, lo harán mejor. Es decir, es un delirio total. Voy a mostrarte un ejemplo rápido. La protesta No Kings. Mira esto. ¿Quiénes están? A ver. Tenemos al gobernador Tim Walz, miembro del Partido Demócrata. La vicegobernadora Peggy Flannery, miembro del Partido Demócrata. Tenemos a Bernie Sanders. Vaya, mira eso. Señor, soy un títere del sistema. Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Todos son dictadores. Espera un momento. Otro miembro del Partido Demócrata. Si lo miras, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oradores. El fiscal general. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de los 10 oradores son simplemente miembros del Partido Demócrata. O sea, esta es la protesta No Kings. ¿Qué están pidiendo? Que no haya reyes. ¿Tenemos un rey? No. Vaya, ya ganaron. Es absurdo. Que no haya reyes no debería ser una demanda. Pero como dijiste, es el mismo juego que se juega allá y que se juega aquí. Y eso es, quiero crear la ilusión. Quiero mantenerte ocupado. Y quiero que creas que puedes hacerlo.
Y por si fuera poco en estos tiempos, ¿cómo puede haber una protesta nacional tan enorme que no diga ni una palabra sobre Gaza, ni sobre Irán, ni sobre nada relacionado con la guerra? Solo es, Trump es malo, Trump es malo. Si tan solo reemplazáramos a Trump, todo estaría bien. Porque hace 2 años todo estaba bien, ¿no? Era estupendo, perfecto, no había ningún genocidio. Todo iba bien hasta hace 2 años. Todo iba de maravilla. Así que ese es el juego. Perdón, ¿puedo terminar? Claro, Sí, continúa. porque había un aspecto más de todo este, ya sabes, montaje de mecanismos al que quería llegar, y es cómo ha ido cambiando el marco legal. En los últimos años se han introducido muchas leyes nuevas, pero ahora lo que está cambiando no es tanto la ley, sino los procesos judiciales, la forma en que se aplica la ley. Así que, aun con todas las leyes que han aprobado, les resulta muy difícil obtener condenas por personas que expresan discursos antisionistas, y eso es lo que buscan, ¿no? Así que ahora estamos viendo que se están haciendo dos cosas, que básicamente consisten en introducir o recuperar los mecanismos que la clase dirigente del Reino Unido utilizaba para encarcelar a republicanos militantes durante lo que ustedes conocerán como los Troubles, el conflicto en Irlanda del Norte, que se prolongó entre 1970 y 1991, 8 o 99. En aquel periodo en Irlanda del Norte hubo algo llamado el Tribunal Diplock, que llevaba el nombre de un juez, y básicamente era una forma de procesar rápidamente y encarcelar a cualquier acusado de terrorismo en Irlanda del Norte, y funcionaba combinando un proceso acelerado, lo que significa que no tienes tiempo para preparar el caso y o conseguir un buen abogado. Te asignan uno cualquiera, ¿no? Acelerado, te arrestan un día y, tras ser interrogado violentamente unos días, te llevan a una audiencia, y en la vista no hay jurado, solo un juez, ¿verdad? Ese era el proceso legal para criminalizar a todo un montón de republicanos, y algunos de ellos, ya sabes, pues, básicamente es un mecanismo de vía rápida hacia la cárcel porque, claro, puedes contar con que el juez diga, sí, culpable, 25 años, exacto, y a la cárcel. Esto es lo que necesitan para poder encarcelar aquí a las personas que quieren por su discurso y su activismo antisionista y antiguerra. Ahora mismo, cuando esas personas se presentan ante un jurado y explican lo que realmente hicieron, en lugar de lo que se les acusa, el jurado casi siempre los absuelve. Eso volvió a ocurrir recientemente con 6 encausados de Palestine Action acusados de todo tipo de cosas, y el jurado básicamente los absolvió. Y enseguida el gobierno anunció que habrá un nuevo juicio y que cambiarán al juez por uno más dócil. Han cambiado las condiciones sobre lo que esas personas pueden decir en el tribunal para tratar de limitar lo que pueden contar al jurado. Además, añadieron el cargo de asociación terrorista a los cargos, lo que significa que el juez puede imponer una pena más larga. Y al mismo tiempo lo pusieron bajo condiciones en las que, creo, si no me equivoco, el jurado no llegará a saber que eso ha ocurrido. Así que no sabrán que si declaran culpable, las implicaciones en términos de penas son ahora mucho más duras. Así que están haciendo todo esto. Están absolutamente decididos a conseguir condenas reales por estos cargos políticos fabricados. Así que lo que estamos viendo en el Reino Unido es la reintroducción o la introducción en el sistema judicial de un tribunal equivalente al que había para determinados delitos especiales. Eso obviamente generaría cierto descontento. Así que lo están haciendo por la puerta trasera e introducen esos dos mecanismos por separado, al parecer, y por la misma razón, hay una acumulación de casos en el sistema judicial del Reino Unido. Esencialmente se debe a recortes de financiación, recortes a la asistencia jurídica, a los tribunales, a todos los procesos implicados, incluida la policía. Eso ha creado esta enorme acumulación de casos pendientes. Ahora bien, esa acumulación fue creada deliberadamente. Es algo parecido a las listas de espera en el Servicio Nacional de Salud. Porque si tienes una lista de espera larga, algunas personas mueren y otras recurren al sector privado. Eso alimenta a la sanidad privada al generar una larga lista de espera.
No es casualidad que haya largas listas de espera. Luego usan esa lista para justificar un montón de medidas que ya querían aplicar. Lo mismo pasa con el sistema judicial. Han creado esta enorme acumulación de casos y ahora dicen, tenemos este gran atraso y tenemos que solucionarlo. Así que empezaron a introducir juicios sin jurado para delitos cuya pena máxima sería de 3 años. Exacto. Es el comienzo de introducirlo. Exacto. Y su justificación fue, por el atraso, hay muchas víctimas de violación y abuso sexual que están esperando. Y necesitamos justicia para estas pobres mujeres. Estamos muy consternados por lo que les ocurre a las mujeres víctimas de violación en la lista. Así que debemos hacer algo al respecto. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y lo curioso de introducir juicios sin jurado es que ha habido rechazo por parte de los abogados litigantes, que socava los fundamentos del derecho británico y que no resolverá los problemas que pretende resolver. Han dicho abiertamente que esto en realidad no reducirá el atraso de casos. No es la medida adecuada y socava el derecho británico y la igualdad ante la ley. Y por eso, por tanto, las posibilidades de que la gente obtenga justicia. Es una idea muy mala. Pero en la sociedad en general y, otra vez, en el movimiento obrero, ni una palabra. Garland, no se oye nada al respecto. No hay resistencia. No hay un gran movimiento que exija no. Debemos tener juicios con jurado para todos los que tengan derecho a ellos. No. Bien. Y, simultáneamente, hay un proyecto piloto a punto de empezar, creo que en Nottinghamshire, de, ¿adivina qué? Tribunales de proceso rápido. Y otra vez la justificación es que tenemos este terrible atraso y que debemos hacer algo, y es realmente terrible porque son niños pequeños, víctimas de pedofilia, y es tan injusto que tengan que esperar. Otra vez, lágrimas de cocodrilo. Exponen a estas personas por las que, por supuesto, todos sentirán compasión para justificarlo. Pero cuando juntas esas cosas, Garland, ves de nuevo el clásico modo británico de, si no puedes lograr algo de frente, hazlo por la puerta de atrás. Exacto. Está montando una situación en la que en muy poco tiempo tendrán en marcha todos los procedimientos necesarios para decir, este delito de odio antisemita o este apoyo al terrorismo. Bueno, en realidad califica para nuestro procedimiento acelerado con un solo juez. Directo a la cárcel. Directo a la cárcel. Y eso es lo que intentan instaurar. Y lo están haciendo justo delante de nuestras narices con un montón de excusas muy educadas. Una vez que eso esté en marcha, será esencialmente un sistema fascista, ¿no? Es una policía política que te dice, si dices algo que no nos gusta, podemos enviarte directamente a prisión. Y además sucedió otra cosa, creo que justo en la última semana, más o menos, a un ciudadano británico, es decir, un hombre blanco cuya familia lleva generaciones en Gran Bretaña, pero que ahora vive en Rusia. No sé por qué decidieron perseguirlo. Probablemente publicó en redes sociales algo como que Rusia es buena o algo así. Le han revocado la ciudadanía británica. Un británico de nacimiento sin ningún antecedente de inmigración en su familia. Le han quitado la ciudadanía, ¿no? Ahora junta todo eso Garland. Básicamente, el Estado lo está preparando todo para que a la gente que no le gusta la puedan mandar directamente a la cárcel por cualquier cosa que diga o haga y quitarles el pasaporte y decirles que ya no son británicos. ¿Verdad? Se está montando todo ante nuestros ojos y te garantizo que hacia final de este año empezarán o si no este año, muy pronto el siguiente, comenzarán a implementar todo eso. Y si miras el contexto más amplio, también vemos, a pesar de que la organización del Tratado del Atlántico Norte ha sido golpeada en Ucrania y está perdiendo por completo, ¿qué vemos en toda Europa y en el mundo de la organización del Tratado del Atlántico Norte? Vemos una escalada de la retórica de guerra y de los preparativos militares, presiones constantes. Literalmente, hoy un alto militar, no recuerdo su cargo ni su nombre,
dio un discurso criticando al gobierno por no gastar lo suficiente en armamento y gastar demasiado en ayudas sociales. La idea central de su discurso fue esta: no podemos defender al Reino Unido dando montones en ayudas sociales. ¿Qué diablos estamos haciendo? Claro, y todo esto es parte, otra vez, de un empuje orquestado. La idea de que Keir Starmer no es lo bastante belicista es una broma. Exacto. Pero es como el juego que hacen con la retórica migratoria, ¿no? Sale algún tipo, que en realidad el gobierno no hace nada. El actual gobierno laborista está haciendo más que nunca a favor de la maquinaria de guerra, pero luego aparece alguien gritando: el gobierno no está haciendo lo suficiente. Se preocupan por las ayudas sociales en lugar de la guerra, y eso se amplifica por todas partes. Y entonces el gobierno finge que al aumentar el presupuesto militar está respondiendo a la presión, ¿verdad? Y después colocan a otra persona que viene y dice: no hacen lo suficiente, hagan más, no hacen lo suficiente, hagan más. Ya sabes. Y, esencialmente, están preparando a la población otra vez. Y otra vez en todo el mundo occidental, ¿qué vemos? Un impulso hacia la conscripción, hacia el servicio nacional, hacia reconvertir la industria civil para fabricar armamento. Ahora mismo sé que en Italia, en Leonardo, hay trabajadores que están luchando para evitar que sus fábricas pasen de la industria aeroespacial civil a la militar. Esto está ocurriendo en todo Occidente. Vi un discurso de una generación justo hoy, de nuevo, diciendo: pues, ya sabes, estamos analizando las lecciones que debemos aprender sobre el comportamiento de Rusia. Y está claro que necesitamos adoptar una postura más militar. Así que, de hecho, el frente europeo de esta guerra mundial en la que ya estamos no está remitiendo. Se está intensificando y el esfuerzo bélico contra Rusia se está intensificando, se están haciendo los preparativos, se está preparando a la gente y se están afinando todos los mecanismos. Y parte del mecanismo es detener el discurso y la actividad contra la guerra. Y parte es reprimir la resistencia que saben que se avecina, porque literalmente nos precipitaron hacia el más loco e imparable colapso financiero al cerrar el estrecho de Hormuz y no volver a abrirlo cuando la guerra que lanzaron contra Irán no salió como esperaban con tanta seguridad. Bueno, y está el viejo proverbio iraní: gracias a Dios por hacer que mis enemigos se equivoquen. Y eso quiere decir que pasa algo y uno piensa: vale, vamos a prepararnos para la guerra. Y lo miras y piensas: pero tendrías que conseguir la energía de Rusia, y no puedes hacerlo. Y entonces tendrías que conseguir todos tus microchips de China para luchar contra China. No te van a dar los microchips. ¿Me entiendes? Y lo miras y viven mentalmente en los años 30. Solo tenemos que prepararnos para fabricar tanques y vehículos blindados de transporte, y atravesaremos los países bálticos y lucharemos otra vez contra Rusia. Y lo miras y dices: pero eso no es posible, y la gente está al borde del levantamiento. Y lo miras desde una perspectiva lógica y dices que no son capaces de hacerlo. Están intentando un rearme como el de los años 30 para una guerra de los años 30. Y Estados Unidos se está dando cuenta ahora, por el fuego de largo alcance, de que esos días se acabaron. Y van a construir barcos, duran 1 hora. No puedes acercarlos a menos de 1000 kilómetros de la costa de Irán, o los convertirán en queso suizo. Así que es interesante ver a los iraníes y a la gente de la resistencia que utilizan medios razonables y lógicos para la guerra y para abordar estos asuntos contra estos tontos irracionales que son muy peligrosos y que no tienen ninguna posibilidad de cumplir sus objetivos. Una de las cosas que he estado diciendo recientemente sobre Estados Unidos es que la gente pregunta cómo va a terminar, y yo dije que va a haber inestabilidad interna y algún tipo de levantamientos internos, porque lo que están haciendo, primero, no va a funcionar, y segundo, van a causar tanto dolor a la población de ese país que se van a rebelar, y eso es lo que va a pasar en Europa también. Todo su maquiavélico plan de prepararse para la guerra, sin importarles si a la gente en Europa le gusta o no. Vamos a decir: vale, están en el ejército, marchan al frente y todos van a morir, como si eso fuera a funcionar. En cambio, creo que van a empujar a la gente hacia un levantamiento interno. Creo que eso es absolutamente cierto, Garland.
Y tenemos que dar un paso atrás y ver cómo es que se han metido en lo que parece un callejón sin salida. Y es una combinación. Esencialmente, la clase gobernante en el sistema capitalista es producto de la lógica del capital. No son capaces de pensar como seres humanos racionales. Piensan con la lógica de la expansión del capital, que es, cuando tienes capital, necesita invertirse y crecer. Y esa es la lógica que persiguen. Expansión del capital a cualquier coste, búsqueda de beneficio. Eso es lo que es, en términos de la gente común, ¿no? Beneficio a cualquier coste. Y cuanto mayor sea el posible beneficio, más riesgos y más criminalidad están dispuestos a asumir. Pero además, cuando miras a los gobernantes financieros imperialistas de este mundo, del mundo capitalista global, ves una clase de personas cuya riqueza descomunal les ha creado una sensación de ser superhombres. Ajá. Y una arrogancia, sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, se sintieron jubilosamente probados en que serían, ya sabes, semidioses para siempre. Y esa arrogancia conduce a la ceguera. Esa arrogancia les dijo que Rusia iba a caer. Es un pozo de petróleo con una bandera. Su liderazgo es impopular. Solo necesita que ejerzamos la máxima presión con sanciones y se desmoronará por dentro. La guerra acabaría en un mes. Arrogancia y ceguera. ¿Y qué pasa con Irán? Está perfectamente claro. Y no tiene que ver con Trump o no Trump, con todas las estupideces que dice. Sabemos que él es el payaso al frente, ¿no? Las personas que iniciaron esa guerra se habían convencido a sí mismas de que Irán estaba listo para implosionar desde dentro con las palancas adecuadas, y así piensan de los países ajenos. He creado esta línea de falla, Si presiono esta palanca y aquella palanca, si uso mi poder económico aquí, mi poder político allá y mi poder mediático aquí, la sociedad iraní implosionará. Y si yo, ya sabes, decapito, decapitar a suficientes de sus líderes políticos, económicos, militares y científicos, esa sociedad se hundirá en el caos. En fin, es impopular. No puede soportar ese tipo de presión. Se lo dijeron a sí mismos con total claridad. Realmente lo creyeron. Y ahora andan desesperados, intentando encontrar una forma de ganar una guerra que necesitan ganar y que evidentemente están perdiendo. Lo mismo con Rusia. Evidentemente perdieron esa guerra, pero no pueden retirarse porque necesitan ganarla. Así es la lógica de su sistema. No pueden simplemente volver atrás y decir, bueno, perdimos, llegaremos a un acuerdo y ya está, porque sabes qué fue lo que los llevó a la guerra en primer lugar. Son los imperativos económicos de su sistema y la crisis financiera de su sistema. La crisis económica de su sistema es lo que los empuja a estas guerras. Así que no pueden perder la guerra y simplemente irse diciendo, bueno, nos equivocamos, porque habrá un colapso financiero que llevará precisamente a lo que dijiste, Garland, levantamientos internos, a menos que consigan reequilibrar, devolver la rentabilidad, apoderarse de ingentes saqueos, recuperar grandes recursos bajo su control, etc. Necesitan una inyección seria de riqueza real, no todo este dinero impreso y precios de activos inflados. Necesitan riqueza real que sustente su sistema, y rápido, antes de que todo se derrumbe como un castillo de naipes. Si miramos la situación en la que se metieron con Rusia, que ya sabes, parece ridícula, de repente Europa quedó cortada de su fuente de energía barata, que era lo que hacía viable lo que quedaba de su economía industrial y lo que subsidiaba el nivel de vida de muchos de sus ciudadanos. Se cortaron de eso. Lo hicieron porque pensaban que sería una medida a corto plazo. Y además pensaban que después el petróleo les saldría aún más barato. Pues han hecho lo mismo con Irán. Han alterado sus propias cadenas de suministro globales, que habían configurado para ser altamente vulnerables y frágiles porque eso es considerado más eficiente. Y cuando decimos eficiente, lo que queremos decir es rentable, ¿no? No es eficiente en términos de las personas ni de garantizar un suministro constante de lo necesario para toda la gente del planeta.
Es eficiente en el sentido de maximizar la rentabilidad, eliminar todo margen, toda resiliencia en las cadenas de suministro, porque cada espacio de almacenamiento, cada capacidad extra que está para un día de lluvia, es algo por lo que tienes que pagar para mantenerlo. Y eso reduce tus beneficios. Así que si quieres maximizar beneficios, eliminas todo el margen en el sistema. Entregas justo a tiempo. Cadenas globales que consiguen este componente. Ese diminuto componente de tu producto, de allá porque allí son los más especializados y es más barato. Pero toda esa estructura, convertir al mundo entero en tu red de cadenas de suministro, ¿en qué se basa principalmente? Se basa principalmente en que todas las partes de esa cadena acepten su papel en tu red. Y su papel es, vas a ser pobre. Vas a trabajar en malas condiciones. Nos vas a enviar lo que necesitamos cuando lo necesitemos. No vas a tener sindicato. Vas a vivir en la mierda el resto de tu vida. Y tu país va a ser un desastre económico. Y todos ustedes estarán agradecidos y aceptarán que ese es su destino. Servirnos. Exacto. Pero, ¿adivinen qué? En cuanto, aunque sea un país diga que no a ese trato, todo empieza a desmoronarse. Lo hemos visto recientemente con los países del Sahel y lo que eso le está haciendo a la economía de Francia, pero no solo a la de Francia, también a la de Estados Unidos y, seguro, a la del Reino Unido, sobre todo a la de Francia, porque tiene una relación directa muy fuerte con algunos minerales clave del Sahel. Pero así es como se ha organizado el capitalismo global. Eso es lo que es el imperialismo. Externalizas. Llevas tu capital y montas industrias para producir cosas que antes hacías en casa, explotando a la mano de obra local. Explotas a trabajadores lejos porque la tierra y la mano de obra son mucho más baratos. Las materias primas son más baratas. Los costes de transporte y energía son más baratos. Y hay pocas o ninguna protección ambiental. Prácticamente no hay sindicatos, etcétera, etcétera. Así que poca o ninguna tributación, lo que genera beneficios mucho mayores. Por eso los centros del imperialismo, y más aún el Reino Unido, porque fue la primera economía totalmente industrializada, han sido vaciados progresivamente. Toda esa actividad industrial se ha llevado a otro lugar, por eso, ya no somos autosuficientes. Somos totalmente vulnerables a todos estos choques. La industria del carbón británica fue cerrada porque los mineros del carbón, ya sabes, eran un dolor en el culo, y la clase gobernante británica decidió que prefería pagar por importar carbón más caro antes que extraer su propio carbón más barato con mineros locales que eran irritantemente militantes y bien organizados. Así que hemos tenido toda una historia de externalizar toda nuestra producción. Así funciona hoy el imperialismo. Los imperialistas descubren de pronto que, en la era de la liberación nacional y de la difusión de la tecnología en todo el mundo, ahora todo su aparato es increíblemente vulnerable. Lanzan esta guerra con arrogancia y ceguedad, convenciéndose a sí mismos porque necesitan que sea así. Se convencen de que pueden ganar en unos días. No lo lograron en esos pocos días. Ahora andan dando palos de ciego, tratando de averiguar qué hacer. Quiero decir, las declaraciones contradictorias que vienen de todos los miembros, no solo de la Casa Blanca de Trump, sino también del ejército, sobre cuáles son los objetivos de la guerra, básicamente, incluso los comentaristas respetables de los medios corporativos dicen lo mismo. No sé para qué China o así que no logran definir cuáles son los verdaderos objetivos de la guerra. Incluso la gente del Financial Times señala con una mueca que si el objetivo de la guerra es abrir el estrecho de Hormuz, bueno, ya estaba abierto antes de que empezara la guerra. ¿No es algo vergonzoso? Y ahora que no lograron abrir el estrecho de Hormuz, con todas sus amenazas, amenazando con aniquilar a toda una civilización. Ahora, una cosa que debo decir, Garner, vi a otra persona comentándolo y me alegré de ver al menos a alguien señalarlo. El presidente de Estados Unidos amenaza con aniquilar a toda una civilización, y la respuesta del movimiento contra la guerra
y de los medios corporativos en Occidente es un silencio total. Nada. ¿Qué demonios? ¿Qué? Quiero decir, bueno, voy a decir esto, un comentario. Y creo que esto forma parte del juego. Verás, si alguien repite algo una y otra vez, consigue que te insensibilices. Así que lo que pasa es que Donald Trump, y creo que esto forma parte de su trabajo, hace pronunciamientos exagerados todos los días. Algo enorme, algo muy grande, ¿no? Hasta que llega un punto en que, pasado un tiempo, ante lo que diga la gente, simplemente, ahí va Trump otra vez, y pierden de vista la escalada de esos comentarios. Y creo que eso es parte de lo que hace Trump, por decirlo de alguna manera. Su papel como actor es irse al extremo cada día. Mira, voy a publicar en Twitter una foto mía como Jesús. Dios mío. Y luego, después de un tiempo, es simplemente, ¿viste lo que hizo Trump hoy? No. Dijo que iba a aniquilar a una sociedad. Sí, dijo que mañana dirá otra cosa. Claro. La idea es llegar tan al extremo que la gente se insensibilice, en mi opinión. Y creo que ese ha sido el efecto al estar aquí y ver a la gente. Y eso es lo que ves en la gente. Ha llegado un punto en que, diga lo que diga Trump, la gente simplemente ahí va Trump otra vez. Y creo que eso no fue casualidad. No, creo que lo están normalizando gradualmente. Igual que en Gaza, la primera vez que bombardearon un hospital, hubo indignación y mucho ir y venir sobre quién podría ser responsable. Y trataron de decir que Hamas o la Yihad Islámica, ya sabes, habían bombardeado su propio hospital. Y luego se probó que definitivamente fue Israel. Pero luego no pasó nada, sin consecuencias. ¿Y qué? Entonces se volvió cada vez más descarado y abierto. Y luego empezaron a atacar a cada trabajador de la salud, a cada hospital y a cada clínica, de forma sistemática, sin consecuencias. Ah, podemos hacerlo. No, podemos hacerlo abiertamente, sin consecuencias. A todos los periodistas abiertamente, sin consecuencias. Hacen algo, ya sabes, y están pendientes, esperando la represalia, y no hay ninguna. Y entonces hay más. Y ahora vemos que los israelíes están haciendo en el Líbano lo mismo que hicieron en Gaza, pero a mayor escala. Han intentado desalojar a toda la población de 1 millón de personas al sur del río Litani. Es más gente desplazada en menos tiempo que durante la Nakba de 1948. 1 millón de personas. Y simplemente dijeron, todos salgan de esta zona, que vamos a bombardear el lugar hasta hacerlo pedazos. Y otra vez, ¿a quienes han estado apuntando? A periodistas, a trabajadores de la salud. Nuestro camarada Steve Sweeney, que es el jefe de la oficina de Russia Today en el Líbano, fue atacado directamente por un misil israelí y lo señaló, y tiene razón, no solo es un crimen de guerra, sino que responsabiliza al gobierno británico. No hay manera de que Israel hiciera eso sin su permiso, de ninguna manera. Es ciudadano británico, es periodista, les han dado luz verde para hacerlo. ¿Va a hacerlo? Probablemente a instancias del gobierno británico, creo que no le estás dando crédito a los británicos, probablemente llamaron a los israelíes, oye, este tipo nos está molestando mucho, ¿podrían eliminarlo? Quiero decir, puede sonar a broma, pero no es así. Yo tampoco lo estoy. Creo que tienes razón, Garland. Y, ya sabes de nuevo, sin oposición. ¿Dónde está el movimiento contra la guerra? ¿Dónde está el movimiento sindical en Gran Bretaña? Ante estos ultrajes, en general no defienden a los periodistas. Ni siquiera defienden a uno de los suyos si quieren ser parciales. No están reaccionando. Y cuanto más se normalizan estas cosas, y como dices, la gente se adormece, más flagrante se vuelve la criminalidad y más segura se siente la clase dominante. Nadie va a reaccionar. Tenemos a la clase trabajadora y su dirección tan sometida que nadie sabe cómo protestar. Y si aparece alguien aislado intentando protestar, podemos, ya sabes, son individuos, los podemos apartar. Porque lo que realmente les teme es la protesta masiva, cuando no puedes reprimirla uno por uno, cuando hay cientos de miles o millones en las calles protestando. ¿Por qué atacan hospitales y periodistas? Bueno, no pueden encerrarlos a todos, pero si lo hacen uno por uno, puedes decir, oh, eres antisemita, eres un terrorista. Ya sabes, puedes poner esa historia en los periódicos. Ya sabes, 3 personas arrestadas bajo cargos de terrorismo y antisemitismo.
Puedes añadirlo a tus estadísticas sobre cómo el antisemitismo está en aumento. Ya sabes, toda la construcción narrativa que hace la clase dominante cuando las protestas son pequeñas. Se pueden controlar de todas estas maneras. Lo que realmente temen es un movimiento organizado. Y en este momento eso es lo que falta por completo. Porque los supuestos líderes del movimiento en mi país, y creo que en el tuyo, están completamente a sueldo de la clase hostil. Sí, esto es lo que ahí vamos. Una policía secreta masiva aterroriza a nuestras comunidades. Una guerra ilegal. Esto es lo que llaman una guerra catastrófica, que nos pone en peligro y hace subir nuestros costos. Que nos pone en peligro. No queremos que nos bombardeen. Nos pone en peligro. Vaya, estamos masacrando gente, pero eso nos pone en peligro. Ataques a nuestra libertad de expresión, a nuestros derechos civiles, a nuestro derecho a votar. Costes que nos empujan. ¿Para quién? Porque lleva a las familias al límite. Trump quiere gobernarnos como un tirano, pero esto es Estados Unidos. El poder pertenece al pueblo, no a los aspirantes a reyes ni a sus compinches multimillonarios. Ahí lo tienes. Ni reyes ni Trump. ¿Qué sigue? Ahí vamos. Ahí vamos. El cambio real lo construyen personas como tú. Entérate de lo que sigue. Deja tus datos justo aquí. No dicen qué consiste el cambio. No. Hay muchas frases bonitas, pero ¿qué cambio intentan lograr? Bueno, por un lado, tienen una bandera bonita aquí. Quiero decir, un mapa bonito aquí con los colores de la bandera de Ucrania. Eso siempre queda bien. Tienes que tener el azul y el amarillo. Todo tiene que llevar los colores de la bandera de Ucrania. Mira, tienen entrenamientos próximamente. Ahí vamos, el trabajo continúa. Ahí vamos, ¿qué viene después de...? ¿En qué consiste el trabajo? Quiero decir, esencialmente por lo que veo es una campaña para votar a los demócratas. Exacto. Solo tenemos que lograr que los demócratas vuelvan al poder. Y supongo que entonces podremos enfrentarnos a los rusos porque teníamos la guerra equivocada. Tenemos a los demócratas que quieren enfrentarse a Rusia. Ellos quieren eso, ya sabes, así que todo lo que tenemos que hacer es que los demócratas vuelvan al poder. Me pregunto, esa es una buena pregunta. Entérate de lo que sigue. Vamos a ver y a descubrir qué sigue, porque estoy seguro de que nos lo van a decir. Nos presentamos y sí importó. Millones salimos a las calles por no a los reyes, no lo hacemos y dejamos claro que no queremos reyes. Está bien, pero estos días de acción no son suficientes porque la verdad es que no se detienen. Siguen intentando manipular las reglas, suprimir el voto y sabotear nuestras elecciones. Realmente quiero que salgas a votar. Me pregunto. Las elecciones son lo principal, ¿verdad? Sí. Van a sabotear nuestras elecciones. Paso 1, mira lo que sigue. 2, organiza una reunión local. 3, mantente atento. Así que paso 1 es ver No Kings. Número 2, mantente atento. Vaya, son 3 geniales. Observa lo que hacemos y espera lo que te digamos que hagas después. Así vamos a arreglar esto. Ahí vamos, manteniéndolos ocupados corriendo en círculos, sin tener idea de por qué hacen lo que hacen o qué pretenden lograr. Exacto. Eso es. Y asegúrate de introducir esta información en nuestra base de datos, que debo añadir, está conectada directamente con la comunidad de inteligencia. Y se preguntan por qué pasa esto. Conozco gente que gana. Y ahora esto fue lo que pasó. Esto es lo realmente patético. Había gente que iba y decía, pues los contactamos y dijimos que queríamos algo sobre Gaza. Ellos dijeron no, no está permitido, pues queríamos algo sobre Irán. Ellos dijeron no, no vamos a hacer eso. Entonces dijeron, bueno, vamos a ir y vamos a hacer algo. Así que habría una protesta y en una zona habría un montón de gente alzando y sosteniendo carteles por Gaza. Ahora vas a una protesta donde tienes que, en cierto modo, irrumpir en la protesta para realmente hacer algo contra la guerra. Y decían que estaban allí sosteniendo como pancartas. Estaban sosteniendo carteles contra Putin y carteles de yo estoy con Ucrania y cosas así. Eso es lo que, supuestamente. Así que, obviamente, ya saben lo que tenemos aquí. Y solo intentamos hacer saber a la gente que los están engañando. No es fácil, pero vamos a seguir haciéndolo. Pero ahora mi convicción es clara, y es que su plan no va a funcionar. Su plan es un plan revolucionario. Su plan es el plan para un... Es tan obvio. Y yo les digo, chicos, incluso si esto fuera un buen plan, no tienen los recursos necesarios ni siquiera para construir tanques o cosas así. Ni siquiera pueden fabricar cosas así. No tienen el dinero para hacerlo. Tienen los recursos para hacerlo. No tienen la energía para hacerlo. La gente del país se volverá loca. Así que eso no va a funcionar. Así que tu plan es una tontería, y lo único que vas a conseguir es enfadar aún más a la gente. Parece que Lennon tenía razón. Parece que Lennon tenía... Lenin tenía toda la razón. Invito a todos a estudiar las obras de Marx, Engels, Lenin
Incluso, me atrevo a decirlo, el camarada Joseph Stalin. Todos ellos nos pueden enseñar algo sobre los problemas que enfrentamos hoy y sus soluciones. Y no solo en teoría, leyendo los libros. La conclusión a la que llegas al estudiar el marxismo es, hay que ponerlo en práctica. Y eso significa que tenemos que estar organizados. Y eso significa una organización real, no ese activismo de base fingido, ese astroturfing, la cháchara que acaba de explicar Garland. Apúntate a mi bonito, un sitio web bonito que te conecta directamente con los servicios de seguridad. No, una organización seria y efectiva de la clase trabajadora que defienda a la gente trabajadora, guiada por el marxismo, para representar genuinamente sus intereses. Tesis Por si querían saber quién dirige esto, las sionistas Leah Greenberg y Ezra Levin están detrás de todo el proyecto. Esas son las personas detrás. Leah Greenberg y Ezra Levin están al frente. Son los que van a liderar la resistencia. Creo que investigando un poco la gente entenderá quiénes son exactamente, pero no le pregunten a Google, ¿eh? Siempre les digo a mis camaradas, si quieren saber qué es el comunismo, no le pregunten al señor Google. No les va a dar la respuesta correcta. Ezra Levin es... Leah Greenberg, ella trabajó como asistente de un tipo llamado Tom Piarello. Tom Piarello se postuló para gobernador de Virginia. Luego estuvo en el Congreso durante años. Ella fue su asistente, fue su jefa de gabinete, fue todo eso. Pero ¿por qué era más conocido Tom Piarello? El hombre que fue su mentor y para quien trabajó todos esos años, por ser el director ejecutivo del Instituto Open Society de George Soros. Esa es la mujer que es una de las cabezas detrás de No Kings. Trabajó como jefa de gabinete del hombre que fue director ejecutivo del Instituto Open Society de George Soros durante casi una década. Pero, desde luego, el otro tipo estuvo en el Departamento de Estado durante la era de Obama. Podemos recordar también a los espectadores que la Fundación Open Society, junto con la Fundación Nacional para la Democracia, se crearon para asumir el control cuando las operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia fueron expuestas y resultó embarazoso hacer ciertas operaciones de cambio de régimen a través de la Agencia Central de Inteligencia. Crearon esas organizaciones para simplemente mover el flujo de fondos y hacerlo de otra manera, ¿no? Así que esencialmente es solo la Agencia Central de Inteligencia con un cambio de marca. Eso es lo que están viendo. Ese es el papel que desempeña, es una continuación del mismo trabajo bajo otra marca. Y ahora parece que algunas de esas funciones las están trayendo de vuelta a la Agencia Central de Inteligencia. Pero fundamentalmente en realidad no se fueron, ¿no? Pero no lo olviden, entren en su sitio web y pongan allí toda su información. Les garantizan que nunca acabará en manos de la comunidad de inteligencia. Es como si automáticamente fuera directo a una base de datos de la Agencia Central de Inteligencia y de la Agencia de Seguridad Nacional. Probablemente fue creado, ya sabes, como el sitio web MeritBets. Si averiguas quién lo posee, te remite a Langley, Virginia. No te lo puedes inventar. Hay que reírse, porque no te lo inventas. Diles a todos dónde pueden encontrarte en línea. Gracias, Garland. Mucha gente lo sabe, pero por si no lo saben, el mejor lugar para encontrarme es en Telegram. Tengo un canal. Ahí aparece mi nombre. Jody Brar. Mi partido tiene un canal en Telegram llamado The Communists, con una "es" al final. Y esos son los lugares más fáciles para seguirnos al principio. Si entras en nuestra web, thecommunists.org, puedes suscribirte a los boletines por correo electrónico, leer nuestros artículos y también acceder a nuestro programa de estudios marxistas para empezar a formarte así. Si vives en Gran Bretaña, acércate a nuestro partido. Ponte en contacto con nosotros y ven a conocernos. Apúntate como simpatizante, participa en los estudios, intenta formarte dentro del movimiento y no quedarte al margen esperando que los demás hagan el trabajo, porque así no se consigue. Y si eres de los que usan YouTube, como probablemente seas si estás viendo esto, tenemos un canal que se llama Proletarian TV. Te lo garantizo. En el caso de tu hermano que dio un discurso y la policía se lo llevó,
Ninguno de los que hablaban en la protesta No Kings tuvo que preocuparse por ser detenidos. Ahora, quizás si te ensarzas y dices, no me gusta lo que dices, la policía te arrestará y te etiquetarán de terrorista doméstico. Pero aparte de eso, creo que estás bastante seguro como orador en el acto No Kings, o lo que sea, protesta, meeting, como quieras llamarlo. Muchas gracias a todos. Perdón, solo una cosa sobre eso. Debemos estar algo atentos y mantener siempre, ¿cómo decirlo?, la mente abierta, porque la clase dominante sabe que al perseguir a alguien le da cierta credibilidad ante la gente antisistema, y por eso montará campañas de persecución que parecerán dirigidas contra sus propios agentes para darles credibilidad. Así tenemos casos como el de Roger Hallam, que es un tipo de AstroTurf de la Agencia Central de Inteligencia, detrás de muchos de los movimientos activistas que hemos mencionado hoy. Fue encarcelado. Lo curioso es que a Roger Hallam inicialmente lo condenaron a 5 años y tuvo gran repercusión mediática. Luego se redujo a 4. Y entonces resulta que, si es una condena de 4 años, solo tienes que cumplir la mitad. Y luego pasó otra cosa y otra y otra. Y al final cumplió menos de un año de lo que iba a ser una condena de 5 años. Algo muy parecido le pasó a Tommy Robinson, que es, ya sabes, una figura visible y en primera fila, activista anti-inmigración de extrema derecha y un activo del Estado británico. Para darle credibilidad ante su público objetivo, parece perseguido por el Estado, pero en realidad, cada vez que va a la cárcel, lo dejan salir pronto y luego consigue puestos bien pagados, financiados por varios think tanks sionistas para, aparentemente, dedicarse al periodismo. Pero básicamente está bien pagado, bien situado y bien financiado por diversos grandes financiadores. Pero el aspecto de la persecución es importante porque le da credibilidad. Lo mismo ocurre con Roger Hallam. Así que, claro, ese no es el caso de mi hermano. Y se nota que no es así con mi hermano por cómo lo sacaron de su trabajo. Y la cantidad de veces a lo largo de los años que ha sido arrestado no recibe cobertura mediática cuando lo arrestan. Me refiero a toda esa gente que nos presentan como falsos rebeldes. Eli. Sí, ahí lo tienes. Aquí está uno de sus socios. Se llama Jews for Freedom. Jews for Freedom está movilizando a los judíos estadounidenses por todo el país para que tomen acciones significativas, detengan ataques autoritarios y protejan las libertades que nos mantienen a salvo. Si miras los grupos que trabajan con ellos, verás que todos tienen una pequeña frase escrita que no significa... No significa nada, ¿verdad? Sí. Todos estamos movilizando a la gente para que tome acciones significativas. ¿Qué acción significativa? Para detener ataques autoritarios. ¿Qué es eso? Para proteger las libertades que nos mantienen a salvo. ¿Cuáles? Todo lo que ves es completamente vacío. Simplemente una ensalada de Views for Freedom. ¿Qué quieres? No reyes. Tendremos libertad si no hay reyes. Eso es todo. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, gracias a todos los que apoyan este canal y asegúrense de apoyar este canal compartiendo estos programas, especialmente este, en todas sus redes sociales. Nos vamos.